Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 84. Bulbasaur y la aldea oculta. P6. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor ominoso sobre el enorme estadio inflable que se alzaba sobre la aldea oculta. Sus vibrantes colores contradecían el caos que ya había desatado, y en la azotea, el equipo Rocket seguía de pie como los organizadores de la travesura aparentemente interminable. Jessie entrecerró los ojos, presa de una tormenta que se avecinaba tras ellos, mientras observaba con furia la acogedora cabaña enclavada entre los árboles. Casi podía ver a los ingenuos moviéndose de un lado a otro, cargando frenéticamente Pokémon salvajes dentro, como tesoros preciados escondidos de manos indiscretas. Fue exasperante por decirlo menos. Esos bichos podridos. Gruñó, apretando los dientes y los puños por la frustración. Siempre están arruinando nuestros planes perfectos. A su lado, James tenía una expresión de suficiencia y un destello de travesura bailaba en sus ojos. No esta vez, Jessie, respondió el hombre de cabello cian, con voz suave y segura, esos pequeños idiotas los han reunido a todos en un solo lugar sin darse cuenta para nosotros. El delincuente se inclinó sobre el borde del techo inflable y miró hacia abajo con una sonrisa alegre. Parece que hubieran preparado un buceo solo para el equipo Rocket. Exclamó James con una risita sombría. Meowth, saltando emocionado sobre sus patas, emitió una risa que resonó en el viento. Nuestra superaspiradora los absorberá. Los ojos del Pokémon gato arañazo brillaron con la emoción del atraco. El trío casi podía saborear la victoria. Jessie, impulsada por una determinación inagotable, aferró con fuerza el control remoto. Con un movimiento de muñeca, presionó un botón que enviaba pulsos eléctricos a través de la máquina, cuya energía se elevaba como un maremoto. El aire crepitaba de anticipación y el vacío rugía a un volumen aún más alto, una bestia metálica lista para darse un festín. Abajo, en el tranquilo claro del bosque, la pequeña cabaña de troncos idealista temblaba, crujiendo ante la tremenda fuerza que se acumulaba en el exterior. Los árboles crujieron y un frío recorrió el aire mientras la naturaleza percibía el caos que seguía desplegándose. El equipo Rocket, atrapado en su contagioso entusiasmo, comenzó a bailar con desenfreno. «Vamos, equipo», cantaron, con voces que armonizaban en un júbilo caótico. «Robarlos es nuestro sueño. Vamos, Rocket. Pon Pokémon en nuestro bolsillo». Sus corazones rebosaban de certeza, una mezcla embriagadora de confianza y adrenalina. Esta vez, pensaron, nada podría interponerse en su camino. Lo que no sabían es que su gran diseño, lleno de brillo y ambición, estaba a punto de ser desafiado de maneras que nunca podrían haber imaginado. La cabaña era una olla a presión de miedo, cada rincón y grieta estaba repleto de Pokémon de todas las formas y tamaños, sus ojos abiertos reflejaban el pánico que se apoderaba de todos ellos. El viento aullaba como una bestia rabiosa afuera, cada ráfaga era un asalto contra las paredes de madera, la estructura crujía bajo la tensión implacable como si fuera a ceder en cualquier momento. Nolan estaba sentado precariamente en un taburete desvencijado, con el rostro marcado por una profunda preocupación. Meadow se acurrucaba firmemente en su regazo, su presencia un pequeño consuelo en la opresiva tensión. Cerca de allí, Ash permanecía rígido y tenso, con los ojos entrecerrados, su concentración inquebrantable. Misty y Brock rondaban cerca de la puerta atrincherada, sus expresiones reflejaban la preocupación que flotaba en el aire. Mientras tanto, Melanie, la viva imagen de la agitación nerviosa, caminaba de un lado a otro, con la voz temblorosa, pues fue ella quien finalmente rompió el silencio casi insoportable. Está empeorando», susurró la bonita joven de cabello azul con un temblor. «Puedo sentir la cabaña temblar. No pasará mucho antes de que la atraviesen, lo sé». Sin embargo, Nolan se negó a sucumbir a la desesperación. Su resolución se endureció cuando miró a sus amigos y vio el miedo que compartían, pero también la chispa de coraje que residía dentro de cada uno de ellos. «No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que se abran paso», dijo el chico de cabello dorado con una convicción tranquila pero firme, su voz cortando la atmósfera opresiva. «Tenemos que hacer algo, lo que sea. No podemos permitir que esto suceda». La reacción de Melanie fue inmediata, su ansiedad aumentó y su voz se elevó en una súplica frenética. «¿Pero qué podemos hacer, Nolan?». La joven se retorció las manos nerviosamente, con la preocupación prácticamente palpable. «Equipo Rocket, son peligrosos. No podemos enfrentarlos de frente. Claramente son más poderosos que nosotros, no estamos preparados para esto.
Sus palabras estaban cargadas de un crudo tono de miedo, algo que era fácil de oír de todos los presentes en la sala. Sin embargo, Ash claramente no estaba en la misma página, sus ojos ardían con furia justificada mientras respondía a la desesperación de Melanie, las palabras salían de él en una ráfaga de ira. Intentan robar Pokémon enfermos y heridos. No está bien. Rugió indignado el chico de cabello negro, con sus orbes rojizos brillando intensamente. ¿Cómo podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que lo hagan? Estos Pokémon necesitan nuestra protección. Tenemos que salvarlos. Simplemente tenemos que hacerlo. Con un movimiento rápido y decidido, tomó una Pokébola de su cinturón, la desabrochó y la levantó para que todos la vieran. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al lanzarla al aire y atraparla de nuevo, con una expresión de confianza y determinación. Bueno, ante la duda, recurran a lo que saben. Eso es lo que siempre digo, les dedicó el chico de cabello negro una sonrisa arrogante. Y conozco las batallas Pokémon como la palma de mi mano. Ganarlas es mi mayor habilidad. Misty no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la declaración de Ash, incluso en la terrible situación, pero había una suave calidez en su expresión. Hablando de ser humilde, murmuró la chica de cabello naranja con sarcasmo, pero el afecto burlón era claro en su voz cuando bromeó. Alguien piensa bastante bien de sí mismo, ¿no? Nolan, a pesar de la gravedad de la situación, no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la broma. Rápidamente, desvió la conversación hacia la grave situación actual. Tiempo y lugar, Misty. Intervino rápidamente el chico de cabello dorado, antes de volver su atención a su mejor amiga y sonreír con fuerza. Y, de todas formas, Ash tiene razón, para ser justos. Necesitamos esa confianza ahora mismo, aunque venga de un engreído impulsivo. Ash hizo pucheros, pero no dijo nada mientras Nolan gesticulaba con impotencia alrededor de la pequeña cabaña de troncos. No tenemos ninguna posibilidad atrapados aquí, estamos sentados, Siduk. Exclamó el chico de cabello dorado, con la voz llena de frustración al señalar lo obvio. Al menos afuera tenemos espacio para planear estrategias. Tenemos que enfrentarlos. No tenemos opción. Meadow, tal vez percibiendo el cambio de humor de su compañero, saltó a los brazos de Nolan, su pequeño cuerpo temblando de energía, emitiendo una serie de pequeños gritos emocionados, como si estuviera de acuerdo con él. Nolan correspondió, compartiendo una pequeña y tranquilizadora sonrisa con su pareja, un breve momento de conexión en el caos. Melanie, alzando la voz por el pánico, dio un paso hacia él, aferrándose a su brazo. Su desesperación era evidente mientras rogaba a los jóvenes que entraran en razón. No, no. Es demasiado peligroso. Imploró frenéticamente la guapa joven de pelo azul. Alguien podría salir lastimado, es un riesgo que no quiero correr. Es demasiado arriesgado. Ash, sin embargo, se giró para mirarla, su expresión resuelta, la determinación endureciendo sus rasgos. Conocemos los riesgos, Melanie. Pero no podemos dejar que se salgan con la suya, replicó el chico de cabello negro. Tenemos que proteger a estos Pokémon. Es nuestra responsabilidad como entrenadores. Los Pokémon salvajes dentro de la cabina, todos apiñados, murmuraban y charlaban nerviosamente, su miedo se hacía cada vez más palpable, sus ojos abiertos por la preocupación. Ash se detuvo, girándose hacia la puerta atrincherada, con la mano suspendida sobre ella. Sin embargo, antes de llegar, el chico de cabello azabache dudó, mirando a Nolan con una pizca de preocupación en su expresión. Nolan, ¿estás seguro? Te lastimaste bastante el tobillo después del derrumbe del puente. Estas condiciones, podrían ser demasiado para ti, no queremos que te excedas. Los ojos rojizos de Ash se abrieron de par en par con preocupación, antes de sugerir tímidamente. Quizás deberías quedarte aquí con los demás. El chico de cabello dorado no estaba impresionado. Burlándose de la sugerencia, Nolan se levantó obstinadamente del taburete a pesar del dolor que sentía, enderezando la espalda con renovada determinación, su postura irradiando su negativa a ser retenido. Una lesión de tobillo no me va a detener, sobre todo cuando un montón de Pokémon inocentes están en peligro, replicó Nolan con un tono inapelable. No voy a quedarme aquí sentado sin hacer nada mientras se los roban a todos. Podríamos ser la única esperanza que les queda a estos Pokémon. Incapaz de evitarlo, Ash sonrió. El fuego en los ojos de Nolan reflejaba el suyo. Muy bien, entonces. Hagámoslo. El chico de cabello azabache aceptó la decisión de su mejor amigo sin más argumentos, con la confianza renovada. Sabía que podía contar con tu valentía. Nolan y Ash se dirigieron hacia la puerta, con claras intenciones.
Sin embargo, antes de que pudieran llegar, el Bulbasaur salvaje que vivía con Melanie, el que custodiaba la aldea oculta, se interpuso frente a ellos, con sus grandes ojos rojos fijos en la puerta atrincherada y su cuerpo rugiendo con determinación. Ash miró a Bulbasaur, invadido por una sensación de comprensión y cariño. ¿Tú también quieres ayudar?, preguntó. Sabes que esto podría ser peligroso, ¿verdad? El Bulbasaur asintió con entusiasmo hacia Ash, con una leve sonrisa en los labios al confirmar su intención, muy diferente a la desconfianza que le había mostrado antes. Era evidente que Bulbasaur se estaba acostumbrando a él y a su grupo de amigos. Ash sonrió, complacido de ver el cambio de opinión de Bulbasaur. Entonces Nolan giró su mirada hacia los otros humanos, su expresión seria, su voz resonando con autoridad mientras hablaba. Misty, Brock, Melanie, quédense aquí, dijo el chico de cabello dorado con firmeza, y continuó rápidamente cuando los tres mostraron signos de protesta. Deben asegurarse de que los demás Pokémon estén a salvo y de que esta cabaña sea segura. Necesitaremos refuerzos si las cosas se ponen feas. Confiamos en ustedes para mantenerlos a salvo. Misty miró a Ash y Nolan, con una mezcla de preocupación y aprensión en su mirada. Tengan cuidado, muchachos, no es seguro ahí fuera, los instó la especialista en Pokémon de tipo agua, con la voz cargada de preocupación, no sabemos si el equipo Rocket tiene otras sorpresas desagradables esperándolos. Brock, sin embargo, ofreció una sonrisa alentadora. Contamos con ustedes. Sabemos que pueden lograrlo. Los animó el aspirante a criador de Pokémon, con plena confianza en la capacidad de sus amigos para lograrlo. A Melanie se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Buena suerte, y por favor, mantente a salvo, susurró la bella joven de cabello azul, antes de que su mirada se dirigiera a su compañero Pokémon no oficial. Bulbasaur, por favor, vigila a todos. Bulbasaur asintió con su gran cabeza. Bulba, respondió la pequeña criatura verde con voz segura, Bulbasaur. Ash, Nolan y el salvaje Bulbasaur finalmente llegaron a la puerta, con las manos sobre la barricada improvisada, listos para derribarla. Pikachu saltó sobre el hombro de Ash, mientras Meadow se preparaba para lo que vendría desde su lugar en los brazos de Nolan. Todos miraron una vez más a sus otros amigos, con una sensación de responsabilidad que los invadió. ¿Listo? Ash se giró hacia Nolan, con voz baja y seria. Nolan asintió con la cabeza cansadamente, con los músculos faciales tensos. Vamos, podemos hacerlo, respondió el chico de cabello dorado, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Con un estallido de adrenalina y un único movimiento decisivo, Ash abrió la puerta de golpe y salieron corriendo, los salvajes Bulbasaur y Pikachu saltando de emoción, los sonidos de sus gritos perdidos en la cacofonía del viento. Casi de inmediato, todo el grupo fue arrastrado por el aire. Esto sin duda se sintió mucho más intenso que hacía unos minutos. El equipo Rocket debió haber aumentado la potencia de su vacío. Nolan no pudo evitar jadear al tambalearse, apoyando accidentalmente todo su peso en su tobillo lesionado. El chico de cabello dorado siseó entre dientes, pero milagrosamente logró mantenerse en pie. Rápidamente ajustó su peso antes de distraerse. Después de todo, no podían permitirse ningún error. Había demasiado en juego en el resultado. La puerta de la cabaña se cerró de golpe tras ellos. El viento y el rugido de la aspiradora gigante se intensificaron, la estructura de madera crujió en protesta, mientras dejaban a sus amigos a salvo tras sus paredes. El claro del bosque era un torbellino caótico, una escena de absoluto desorden. Los árboles estaban doblados por el vendaval, las hojas y los escombros se arremolinaban en el aire en una danza vertiginosa, y el colosal estadio inflable se alzaba imponente sobre el claro, con la gigantesca manguera de la aspiradora firmemente sujeta a un costado. Nolan jadeó de horror. La paz y la tranquilidad de la aldea oculta, ese hermoso y pequeño paraíso para los Pokémon salvajes locales, habían sido completamente destruidas. De inmediato, miró fijamente a las pequeñas figuras del equipo Rocket en la distancia. El odio que sentía por ellos nunca fue tan fuerte como en ese momento. Al parecer los Pokémon también compartían ese sentimiento. Meadow emitió un gruñido feroz de ira y asco desde donde se encontraba, acurrucada en los brazos de Nolan. Pikachu saltó del hombro de Ash y aterrizó frente al gigantesco estadio inflable, con una expresión de férrea determinación en su rostro y su pelaje amarillo vibrante rebosante de energía. El salvaje Bulbasaur se encontraba junto al Pokémon de tipo eléctrico, listo para desatar un ataque, orgulloso y fuerte. Todos estaban preparados para enfrentarse al equipo Rocket y proteger a los Pokémon enfermos y heridos que habían hecho de este hermoso lugar su hogar.
Y lo harían, cualquier alternativa simplemente no era una opción. El colosal estadio inflable se alzaba sobre Eden Village, un llamativo monumento al audaz plan del equipo Rocket. Jessie, James y Meowth seguían encaramados en la monstruosidad inflada, recortando sus siluetas contra el cielo. La gigantesca manguera de la aspiradora, una serpiente metálica destructora, serpenteaba desde un lateral del estadio, con la boquilla apuntando amenazadoramente a la pequeña cabaña de troncos, la única estructura en este pintoresco refugio. El aire vibraba con el ominoso zumbido de la aspiradora, un sonido que prometía arrasar con todo a su paso. Con maliciosa alegría, el trío había desatado su nuevo y devastador plan, convencidos de que nada podría interponerse en su camino. Sus risas rebotaban en los árboles, un coro de arrogancia y victoria anticipada. Tenían la aldea acorralada, y pronto todos los Pokémon estarían a su merced. Estaban seguros de ello. Cuando Ash y Nolan salieron de la cabaña, el silencio del bosque fue roto por el tono burlón de Jessie, su voz cortando la tensión como un dardo envenenado. Vaya, vaya, vaya. Miren lo que trajo el persa. Dijo la mujer de cabello magenta con desdén, con un brillo cruel en los ojos. Son unos idiotas que salieron de su pintoresco escondite. Qué suerte encontrarte aquí, en nuestro paraíso Pokémon que pronto será capturado. La serenidad cuidadosamente cuidada del bosque se vio interrumpida por su llegada. El aire se llenó de su presencia. Sus palabras fueron una declaración de guerra, un preludio del caos que ella y su equipo pretendían desatar. Su mirada estaba fija en la pareja, una mirada depredadora que parecía sugerir que ya estaban derrotados. Su determinación no era más que una pequeña incomodidad en sus ojos seguros. Nolan. Ash. James, igualmente satisfecho, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos con maliciosa alegría mientras añadía sus burlas. Qué alegría verte al borde de la derrota total. Abajo, en el claro, Ash y Nolan miraban con enojo al trío de criminales. Sus rostros, normalmente radiantes de energía juvenil, ahora estaban nublados por la ira y una férrea determinación. La confianza absoluta en la voz de James subrayaba la gravedad de la situación. Una sensación de fatalidad inminente flotaba en el aire. Sus palabras eran una provocación, un esfuerzo deliberado por minarles la moral antes de que comenzara la verdadera batalla. Se alimentaba de su frustración, se alimentaba de su determinación y se deleitaba con la perspectiva de su inminente caída. El estadio, imponente símbolo de su arrogancia, se alzaba imponente, proyectando una sombra larga y amenazante. Meowth, que nunca se quedaba fuera, se colocó entre Jessie y James, con la lengua afuera en una muestra de alegría no disimulada. ¿Sí? Esta vez será diferente, idiotas. Chilló el Pokémon gato rasguño con voz aguda y áspera. Vamos a absorber hasta el último Pokémon de este bosque, incluyendo a ese molesto Pikachu tuyo. Mejor entregádselo ahora y ahorraos problemas. Sus palabras rezumaban una seguridad petulante, la convicción de que su victoria estaba prácticamente asegurada. Veía a los dos entrenadores como bichos bajo sus pies, fácilmente aplastables, y sus Pokémon, un premio a reclamar. Su anticipación era palpable, casi frenética, y su alegría solo sirvió para aumentar la tensión en el ambiente. El bosque contuvo la respiración, sus habitantes más allá de la aldea oculta temblaban de miedo. El rostro de Ash, normalmente abierto y amigable, ahora estaba contraído por la furia, su mandíbula apretada mientras se mantenía firme. Jamás. Exclamó el chico de cabello negro con voz desafiante. Pikachu es mi compañero y no dejaremos que te acerques a él. Ni a ningún otro Pokémon. Sus palabras no fueron solo una respuesta, sino un juramento, una promesa de proteger a sus amigos y su hogar. La determinación de Ash era inquebrantable, una obstinada negativa a rendirse ante el poder superior de los villanos. Apretó los puños, tensó el cuerpo, preparado para luchar con cada fibra de su ser. El fuego en sus ojos brillaba con más fuerza que nunca, un rayo de esperanza ante las abrumadoras adversidades. La respuesta del equipo Rocket fue una ola de risa arrogante, sus burlas resonando entre los árboles, una declaración de su percibida invencibilidad. «Oh, ¿no lo eres?» Jessie, con la voz cargada de condescendencia, arrulló burlonamente. «Vaya, qué valiente eres». Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo, un desprecio por su valentía como si no fuera más que una fantasía infantil. Se movía con un aire teatral, saboreando el momento. «Pero la valentía no detendrá esto», declaró la mujer de cabello magenta con furia. Con énfasis dramático, presionó un gran botón carmesí en el control remoto que sostenía, un símbolo del poder destructivo a su disposición.
El momento fue interrumpido por un fuerte zumbido, que provocó un escalofrío en todos los cuerpos mientras la manguera de vacío comenzaba a ajustarse y apuntaba a los dos entrenadores. La manguera se tambaleó hacia abajo, con sus enormes fauces apuntando directamente a Ash y Nolan. El aire a su alrededor se retorcía y agitaba mientras la máquina cobraba vida. El viento se intensificó hasta convertirse en un vendaval casi insoportable, azotando hojas, polvo y escombros en un frenesí caótico. Los ojos de Nolan se abrieron alarmados y la gravedad de la situación lo golpeó. ¡Ash! ¡Cuidado!, gritó, su voz apenas audible por encima del rugido. La fuerza del vacío los golpeó con la fuerza de un ariete, desarraigándolos al instante. Nolan cayó al suelo, y su tobillo lesionado se torció torpemente con el impacto, lo que le hizo gritar de dolor. A pesar de la agonía, su instinto de proteger a Meadow superó cualquier dolor, y la protegió desesperadamente con su cuerpo del caos que se aproximaba. La repentina y violenta ráfaga de viento antinatural también hizo que Ash se desplomara en el suelo del bosque. Fue un ataque desorientador y contundente que dejó al chico de cabello negro azabache momentáneamente aturdido. Recuperándose rápidamente, Ash llamó a su compañero. «Pikachu», gritó por encima del rugido del huracán improvisado, con tono y expresión de gran preocupación. Luchando contra la implacable presión del viento, el chico de cabello azabache intentó ponerse de pie, con la mirada fija en su amado compañero Pikachu, quien se encontraba a poca distancia, claramente conmocionado por el abrupto ataque. Pero, en un momento horroroso que detuvo el corazón de Ash y Nolan, tanto Pikachu como el salvaje Bulbasaur de la aldea oculta quedaron atrapados en el vacío nefasto del equipo Rocket, sus pequeños cuerpos se elevaron en el aire, girando sin control, haciendo eco de gritos de alarma que atravesaban el viento rugiente. ¡Chu! La pequeña criatura amarilla dejó escapar un chillido de terror puro y sin adulterar. Bulbasaur, gritó el salvaje Bulbasaur en pánico. Fue una escena de puro caos y miedo, que se desarrolló ante los ojos impotentes de los dos entrenadores. Allá arriba, en el techo inflable del estadio, el equipo Rocket celebró su aparente victoria con vítores estridentes y baile desenfrenado. ¿Sí? 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 Pikachu es nuestro, gritó Jessie con el puño en alto triunfalmente. Por fin. Después de tanto tiempo, la victoria está a nuestro alcance. Y mira. El Bulbasaur del otro idiota ha sido añadido para colmo. Pero James, mirando a Nolan con los ojos entrecerrados, frunció el ceño y se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. Espera un momento, Jessie, el hombre de cabello cian levantó la mano para atraer la atención de su contraparte femenina y amiga. ¿No es el Bulbasaur que solemos ver con el idiota de Nolan? Meowth, tras comprobarlo rápidamente, llegó a la misma conclusión. Espera un momento, ¿sí? Ese Bulbasaur no es el Bulbasaur del idiota, Prado, confirmó el Pokémon Gato Araña, moviendo la cola de un lado a otro con entusiasmo. Debe ser uno de esos tipos de la aldea oculta. Jessie, sin embargo, vio una oportunidad y se rió encantada y alegre. Mejor aún. Sonrió la mujer de cabello magenta, frotándose las manos enguantadas con avidez. 2 Bulbasaur por el precio de 1. Menuda ganga. Cómelos. Cómelos todos. Abajo en el claro, la situación se volvió desesperada cuando Pikachu y el salvaje Bulbasaur fueron atraídos hacia la amenazante boquilla de la aspiradora y sus gritos impotentes fueron tragados por el implacable viento. ¡No! Ash, con la voz llena de terror y urgencia, gritó horrorizado. Pikachu. Bulbasaur. Pero justo cuando parecía que iban a ser absorbidos por el dispositivo, 2 gruesas enredaderas de color verde esmeralda surgieron repentinamente cerca de Nolan, azotando como látigos vivientes, una impresionante exhibición de poder y precisión. Estas enredaderas, golpeando con una velocidad increíble, envolvieron a Pikachu y a Bulbasaur, sujetándolos firmemente y evitando que fueran arrastrados más. Los dos Pokémon jadearon con una mezcla de alivio y asombro cuando de repente fueron sujetados con fuerza. El acto heroico fue naturalmente obra de Meadow, quien, agarrada firmemente en los brazos de Nolan, había logrado ejecutar un ataque de látigo de Bit, una hazaña de habilidad y rapidez de pensamiento que había cambiado el rumbo de la batalla, demostrando una vez más su lealtad y coraje. «Prado», exclamó Nolan, con una mezcla de alivio y gratitud en el rostro. «Lo lograste». Ash, todavía agachado en el suelo, junto al cuerpo derrumbado de Nolan, sonrió y una ola de inmensa gratitud lo invadió. «Gracias, Meadow», le dijo el chico de cabello negro a la pequeña criatura verde que su mejor amigo apretaba con fervor, con sus ojos rojizos brillando de gratitud. «Salvaste a Pikachu».
Y al otro Bulbasaur también. Meadow agachó la cabeza con orgullo, y sus lianas comenzaron a atraer a Pikachu y al Bulbasaur salvaje hacia ellos, un testimonio de su fuerza y determinación. Mientras las lianas de Meadow los devolvían al suelo, Ash, con el corazón lleno de alivio, rápidamente los abrazó, abrazándolos con fuerza, un gesto protector de afecto y gratitud. Pikachu se acurrucó de inmediato contra él con cariño, y el miedo por el casi desastre se transformó en simple alegría. El salvaje Bulbasaur, ahora bastante cómodo y completamente conquistado por la amabilidad que recibía de estos humanos, imitó el comportamiento de Pikachu, acurrucándose en el brazo de Ash, señal de que se habían ganado su confianza. La sonrisa de Ash se amplió mientras miraba a los dos Pokémon. Ya están bien. Les aseguró el chico de cabello negro a las dos pequeñas criaturas en sus brazos con ternura, con una voz cálida mientras las acariciaba. Están bien. Gracias a Meadow están a salvo. Nolan, cuyas preocupaciones quedaron apaciguadas por el acto heroico de Meadow, aplaudió alegremente. Bien hecho, Meadow. El chico de cabello dorado elogió a su amado compañero Pokémon, eso fue increíble. Meadow, visiblemente complacido por el elogio, se pavoneó ligeramente, acariciando suavemente la mejilla de Nolan con afecto, como si dijera, no fue nada, haría cualquier cosa por ti. Bulbasaur. Respondió ella modestamente. Su tono era una mezcla de orgullo y afecto silencioso, una muestra de devoción hacia su pareja que no pasó inadvertida para nadie. En el techo del estadio, el equipo Rocket, con su alegría inicial reemplazada por una ira renovada y más intensa, se enfureció cuando sus planes se vieron frustrados una vez más por la interferencia inesperada de Meadow. Sus vítores se transformaron en gruñidos frustrados y gritos de rabia. Esa ensalada glorificada está interfiriendo otra vez. Meowth, furioso, siseó y alzó sus garras afiladas y letales amenazante. Lo está arruinando todo. Jessie, entrecerrando los ojos, sonrió oscuramente, con un brillo siniestro en sus ojos. No por mucho tiempo, Meowth. No por mucho tiempo en absoluto, se burló, con un tono de advertencia lleno de amenaza, prácticamente prometiendo que esta sombría situación estaba lejos de terminar. Jessie entonces pulsó otro botón en su control remoto, un movimiento que insinuaba otro plan diseñado para capturar a Pikachu y arruinarles el día a Ash, Nolan y a todos los demás en la zona. Sus acciones eran como las de un depredador que rodea a su presa, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. La pulsación del botón fue deliberada y llena de propósito, una indicación de la desesperación y la falta de moral que definían al equipo Rocket. No se detendrían ante nada para robar lo que quisieran, a pesar del claro daño que causarían a los demás. La sonrisa de Jessie era escalofriante mientras su dedo bailaba sobre el control remoto, con un brillo maligno en sus ojos. La manguera de vacío, antes un zumbido amenazante, ahora emitía un potente zumbido, recalibrando su puntería mortal. Esta vez, se fijó en Nolan y Meadow, y el aire a su alrededor se arremolinaba con una ferocidad específica y precisa. Un jadeo agudo escapó de los labios de Nolan, con la voz quebrada por la alarma, mientras acercaba a Meadow, intentando desesperadamente protegerla. ¡Oh, no! ¡Prado, cuidado!, gritó el chico de cabello dorado, con una preocupación palpable. Entonces, con una fuerza repentina y brutal, la explosión de vacío impactó directamente contra Nolan, lanzándolo a través del claro del bosque como un juguete abandonado. Su cuerpo rodó por los aires, con un golpe sordo y espantoso que resonó al estrellarse contra un grueso tocón de árbol. Un grito de dolor intenso y agonizante brotó de su garganta. ¡Ah, arc! Nolan dejó escapar un grito terrible que atravesó el aire. Derrumbado contra la madera inflexible, Nolan gemía de dolor, su cuerpo gritaba en protesta. Sin embargo, incluso en medio de su tormento, su agarre sobre Meadow se mantuvo firme, con una férrea determinación de protegerla incluso mientras él mismo sufría. En su ridículo estadio inflable, el equipo Rocket estalló en una risa cruel, con sus caras distorsionadas en una burlona exhibición de alegría. «Ahí lo tienes, imbécil», exclamó James, con la voz llena de satisfacción, «considera eso como una venganza por cada vez que nos ayudaste a despegar». Sin darse cuenta de sus patéticas burlas, Meadow acarició su rostro con el de Nolan. Su suave gemido era una clara señal de su preocupación y angustia. Bulbasaur, susurró, con la voz cargada de preocupación. A pesar del dolor que irradiaba por todo su cuerpo, Nolan logró ofrecerle una sonrisa forzada, su expresión una mezcla de dolor y tranquilidad. Estoy bien, Meadow. De verdad, solo, sin aliento, murmuró con voz débil y áspera.
Pero era una mentira obvia, escrita en los rasgos atormentados de Nolan. La gravedad de sus heridas era innegable. Una oleada de furia abrumadora recorrió a Meadow al ver a su amada compañera sufrir, con sus adorables rasgos distorsionados en una máscara de rabia. Su mirada se elevó hacia el estadio inflable y las figuras burlonas del equipo Rocket, lanzando una serie de gritos guturales y furiosos en su peculiar lenguaje Bulbasaur. Bulba. Saur. Bulbasaur. Bulba. Gritó con veneno, con una intensidad que contradecía su normalmente gentil naturaleza. Desde su extraña percha inflable, Jessie levantó una ceja escéptica y su mirada se dirigió a Meowth. ¿Qué acaba de decir la pequeña hierba, Meowth? Preguntó con un tono cargado de aburrimiento. Meowth, con una sonrisa satisfecha plasmada en su rostro felino, tradujo las furiosas palabras de Meadow. Dice, me lo vas a pagar. Ja. Rió alegremente el Pokémon gato rasguño, balanceando la cola de un lado a otro con evidente diversión. Como si pudiera hacer cualquier cosa. Una nueva ola de risas estalló entre Jessie, James y Meowth, cada risa más cruel que la anterior. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer, pequeño Bulbasaur? Jessie se inclinó sobre el lateral del estadio, burlándose de Meadow con tono altivo. ¿Hacernos brotar margaritas? ¿Hacernos cosquillas con tus enredaderas? James, siempre ansioso por unirse a la humillación, agregó sus propios comentarios sarcásticos, burlándose del Pokémon compañero de Nolan. ¿Quizás amenazarnos con la fotosíntesis? Se burló el hombre de cabello cian, con una voz cargada de burla condescendiente. Oh, estamos temblando. Abajo, en el corazón del claro del bosque, Meadow, con su pequeño cuerpo vibrando con una rabia candente, de repente dejó escapar un grito de guerra feroz y desafiante. Bulbasaur. Gritó, y su voz resonó con una fuerza sin precedentes. Y entonces, sucedió algo realmente asombroso, la bombilla en la espalda del Pokémon Semilla estalló repentinamente con un brillo etéreo y brillante. Nolan, atónito, miró a Prado con una mezcla de incredulidad y asombro. Prado. Nolan susurró su nombre sin aliento. ¿Qué? Con una repentina y poderosa oleada de energía, Meadow desató un torrente de diminutas y duras semillas de su bulbo, el ataque que había practicado durante tanto tiempo, con el que había estado luchando durante tanto tiempo. Era semilla bala, una auténtica semilla bala, finalmente bajo su control, y liberada con una fuerza desbordante. La mandíbula de Nolan se abrió de par en par con absoluta incredulidad mientras observaba el ataque atravesar el aire. El ataque de la semilla bala impactó directamente en la manguera de la aspiradora, cerca de la boquilla. Se produjo un destello de luz y una pequeña y potente explosión estalló alrededor de dicha boquilla. El agresivo zumbido de la aspiradora se apagó de inmediato, su potencia se extinguió y su ruidosa aspiración tuvo un final abrupto y satisfactorio. La intensa presión del viento que los amenazaba disminuyó de inmediato, y las caóticas ráfagas se disiparon. Al poco tiempo, el claro del bosque quedó en silencio. Los únicos sonidos eran la respiración jadeante de Meadow y los débiles gemidos del herido Nolan. El aire aún estaba cargado de tensión. Los sucesos del momento anterior aún estaban frescos en la memoria de todos. Nolan, a pesar del dolor, no pudo evitar mirar a Meadow, un nuevo nivel de asombro y respeto brillaba en sus ojos. La situación finalmente había cambiado, la dinámica había cambiado, y el claro del bosque ahora albergaba una tensa expectación. La risa del equipo Rocket se vio interrumpida por la notable hazaña de Meadow, y un atisbo de incertidumbre se dibujó en sus rostros. Meadow, mientras tanto, se mantenía erguida, con el cuerpo temblando de adrenalina, y el recuerdo del dolor de Nolan alimentaba su ira. Estaba claro que esto no había terminado, ni mucho menos. El bosque, antes lleno del sonido de la risa cruel del equipo Rocket, ahora albergaba una energía diferente, una sensación de poder y cambio, y la determinación de un Bulbasaur listo para luchar por su entrenador. El polvo se asentó, la escena ahora era un retablo de las consecuencias. Una aspiradora rota, un Nolan maltratado y una Meadow ferozmente protectora, con su suave cuerpo verde brillando tras su primera semilla bala exitosa. Esta no fue una victoria para el equipo Rocket. Este fue un mensaje claro. Nolan y Meadow no debían ser subestimados, que incluso los más pequeños y vulnerables pueden alzarse con un poder inmenso cuando se les presiona. Este fue un punto de inflexión, un momento que quedaría grabado para siempre en sus memorias. El recuerdo de la poderosa furia de Meadow, lista para defender a quien más amaba. La presión inmediata y opresiva del viento, que momentos antes había amenazado con arrancarlos de la tierra, se desvaneció abruptamente.
Las ráfagas, previamente caóticas, amainaron, dejando tras sí una quietud repentina e inquietante. Sin embargo, la atención de Nolan no estaba en nada de eso. En cambio, la mirada del chico de cabello dorado estaba fija hacia abajo, con los ojos abiertos, entre incredulidad y asombro, fijos en pradera. La pequeña Pokémon de tipo planta se erguía orgullosa, con la cabeza bien alta y un puñado de semillas en su bulbo. Nolan apenas podía comprender que realmente había desatado su semilla bala, que finalmente había dominado la técnica que se le había escapado durante tanto tiempo. Nolan se encontró sonriendo, con una expresión de incredulidad que se extendía de oreja a oreja. La pura audacia, dominar un movimiento tan complejo en medio de tal peligro, lo llenó de una extraña y vertiginosa alegría. «Pradera», exclamó Nolan con la voz entrecortada por la emoción. «Eso fue semilla bala. Lo lograste. De verdad lo lograste». Se incorporó, el dolor en el tobillo era una sensación distante comparada con la euforia que lo inundaba. Miró a Meadow, con el corazón henchido de orgullo y los ojos brillando de sincera admiración. «No puedo creerlo», continuó el chico de cabello dorado con alegría, intentando expresar la profundidad de sus sentimientos. «Por fin dominaste la semilla bala. Y en el momento perfecto. Estuviste increíble». Meadow, en respuesta, esbozó una pequeña sonrisa de suficiencia, con la comisura de los labios ligeramente levantada. Era evidente que estaba tan orgullosa como Nolan. Nunca la había visto tan segura de sí misma. En lo alto, sobre el estadio inflable ligeramente alborotado, el equipo Rocket quedó atrapado en un instante de silencio atónito. Por un instante, no se pronunció ni una sola palabra. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro e incredulidad. Pero entonces, como si una presa se desbordara, su silenciosa admiración se transformó en furiosa indignación al comprender la realidad de lo sucedido. Hershey, con el rostro contorsionado por la rabia, miró a Meadow con furia y apretó el puño. «Oye», chilló la mujer de cabello magenta, con una voz más aguda que una espada. «Cuidado, pequeña planta. Dañaste nuestro equipo». James, igualmente indignado, frunció el ceño con la misma ira. «Eso no es justo», exclamó, inflando el pecho con enojo. «No pueden simplemente atacar nuestro estadio inflable». El a menudo despreocupado Meowth parecía especialmente molesto. ¿Sí?, gruñó el Pokémon gato rasguño, con su voz habitualmente desagradable áspera por la irritación. «Eso es daño a la propiedad. ¿Vas a pagar por eso, maldito aliento?» Nolan, erguido, a pesar del dolor en el tobillo, se burló de su audacia. ¿Qué descaro tenían al quejarse de daños materiales en esta situación? Era casi cómico. ¿Daños materiales?, repitió el chico de cabello dorado con incredulidad, en un tono que mezclaba incredulidad y burla. «Eso es lo que les pasa por intentar robar Pokémon enfermos y heridos. Este es un santuario para ellos. Deberían avergonzarse». Meadow, en señal de acuerdo, asintió vigorosamente, apuntando con su bulbo frondoso hacia ellos. Su expresión era feroz. Sus ojos, normalmente amables, brillaban con una determinación ardiente que sorprendió incluso a Nolan. «Bulba», declaró en afirmación, Bulbasaur. Los dos permanecieron unidos en desafío, un pequeño Pokémon y su entrenador enfrentándose a aquellos que buscaban dañar a los vulnerables. Al mirar a Meadow, Nolan sintió una cálida ola de afecto que lo invadió. «Por supuesto, tu semilla bala se manifestaría ahora», murmuró pensativo el chico de cabello dorado, maravillándose por el momento de su increíble avance. «Llegaría cuando más se necesitara, cuando fuera necesario defender a Pokémon inocentes». El niño sonrió cálidamente a su amado compañero Pokémon, su corazón lleno de gratitud por su valentía. «Realmente eres única», dijo suavemente. Sus palabras eran un testimonio personal para ella. El rostro de Meadow se iluminó ante el elogio. Sonriendo de felicidad, respondió con entusiasmo. «Saur», exclamó Meadow alegremente. La pequeña criatura verde se acurrucó felizmente en los brazos del niño, acurrucándose contra él. La sensación de su suave cuerpo contra el suyo le brindó cierta calma, a pesar del dolor punzante y el peligro constante. Los pensamientos de Nolan volvieron rápidamente a la desesperada situación en la que se encontraban. A pesar del dolor en el tobillo y la reconfortante presencia de Meadow, una nueva determinación lo invadió. Se giró rápidamente hacia Ash, con los ojos brillantes de una nueva chispa estratégica. «Ash», exclamó con urgencia el chico de cabello dorado. «Esta es nuestra oportunidad». Están aturdidos por un momento. La mirada en sus ojos comunicaba la importancia de actuar con rapidez, antes de que el equipo Rocket se recuperara.
Esta oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. La oportunidad de recuperar el santuario de la aldea oculta, antes de que los villanos pudieran reagruparse y causar más caos. Ash, reconociendo instantáneamente la oportunidad, con los ojos encendidos por una determinación renovada, asintió con decisión. «Bien», exclamó el chico de cabello negro con convicción, «hagámoslo. Pidgeotto, te elijo a ti». Con movimientos rápidos, Ash lanzó al aire la Pokébola que aún sostenía. La roja y blanca se abrió de golpe, liberando a Pidgeotto en un destello de luz carmesí. La Pokémon de tipo volador se elevó por los aires, extendiendo las alas mientras volaba en círculos sobre ellos, evaluando la situación. Dejó escapar un grito de orgullo, un poderoso sonido de preparación. Geoto. Ash le sonrió a su leal Pokémon, su fe en sus habilidades era inquebrantable. «Está bien, Pidgeotto», ordenó con la voz llena de energía, «usa Torbellino. Máxima potencia». Pidgeotto. Pidgeotto respondió inmediatamente a su petición, sus poderosas alas comenzaron a batir con increíble velocidad y fuerza. Un torbellino de viento comenzó a aparecer bajo ella, creciendo rápidamente en tamaño e intensidad. El torbellino, una masa de poder arremolinada, comenzó a atravesar el claro hacia el estadio inflable, una visión aterradora de energía elemental pura dirigida a sus oponentes. El equipo Rocket, tras recuperarse del impacto inicial, observaba alarmado el enorme torbellino que se cernía sobre ellos. Sus carcajadas triunfales de momentos antes se convirtieron en gemidos nerviosos al dar paso a su bravuconería ante el creciente temor de que sus planes estuvieran a punto de desmoronarse. «Oh», dijo Jessie con la voz temblorosa por la aprensión. James, con los ojos abiertos por el pánico, observó nerviosamente el vórtice que se dirigía hacia ellos. «Esto no tiene buena pinta», balbuceó, y su encanto habitual dio paso a un miedo absoluto. Incluso Meowth, el estratega normalmente confiado, temblaba de terror. «Creo que podríamos estar en problemas, otra vez», gimió Meowth, temblando como una hoja. «One». El torbellino se estrelló contra el estadio inflable con toda la fuerza del poder de Pidgeotto, y se desató el caos absoluto. El equipo Rocket, completamente desprevenido, se aferró con desesperación a la tela mientras el estadio se mecía violentamente. La estructura inflable comenzó a deformarse y desinflarse, la otrora orgullosa estructura se encogió bajo la fuerza del viento. El estadio crujió y se desinfló aún más, colapsando sobre sí mismo como una criatura moribunda, un crujido metálico resonó por el claro cuando la estructura inflable cedió. Jessie, James y Meowth, completamente indefensos para resistir su atracción, fueron arrastrados hacia el vórtice como muñecos de trapo indefensos, mientras sus gritos desesperados se los llevaba el viento. «¿Qué vamos a hacer ahora?». La voz de Meowth se alzó sobre la cacofonía. Incluso mientras giraba dentro de un tornado, Jessie reunió la energía para responder sarcásticamente. «¿Desafiamos a hacer windsurf?», bromeó la mujer de cabello magenta. James simplemente gimió mientras giraba en espiral dentro del torbellino también. En el suelo, Nolan lucía una sonrisa petulante y traviesa mientras miraba el vórtice. Era obvio que el chico de cabello dorado se regodeaba con la desgracia del equipo Rocket. Después de todo, dar media vuelta era justo. Con una sonrisa aún más amplia, volvió a mirar a su querido compañero Pokémon, arqueando una ceja. «¿Quieres el honor?», le preguntó juguetonamente. «Bulba». Meadow asintió alegremente. El bulbo en el lomo de la pequeña criatura verde volvió a brillar con una luz etérea y brillante. Con otra explosión de energía, Meadow recurrió a su ataque recién aprendido y liberó otro torrente de diminutas y duras semillas de su bulbo. Casi parecía algo natural ahora, y Meadow apenas podía creer que no lo hubiera estado haciendo todo el tiempo. De repente, le pareció tan fácil. Fue una sensación increíblemente refrescante para el Pokémon Semilla. «Saur», rugió mientras soltaba su semilla bala sobre sus enemigos sin siquiera una pizca de piedad. «Boom». La descarga de proyectiles explosivos terrestres fue absorbida por el vórtice, y el impacto resultante fue catastrófico. Un destello cegador de luz, seguido de un rugido ensordecedor, resonó por el claro del bosque. El aire crepitó con energía pura, la tierra tembló bajo el ataque, y el cielo mismo pareció retroceder ante la magnitud de la colisión, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante tal poder desenfrenado. Los escombros volaron en todas direcciones, una danza caótica de hojas, polvo y semillas destrozadas, pintando una imagen de fuerza pura e indomable que transformó momentáneamente el sereno paisaje.
En el ojo de esta tumultuosa tormenta, entre las turbulentas corrientes de aire y los proyectiles dispersos, Jessie, James y Meowth se vieron atrapados en la vorágine. Sus característicos gritos atravesaron el rugido de la batalla mientras giraban violentamente, sus cuerpos lanzados como muñecos de trapo en el turbulento vórtice. El mundo era una mancha de verdes, marrones y azules mientras caían de cabeza. El suelo y el cielo se volvían indistinguibles a medida que la dirección se volvía un concepto inútil y las náuseas comenzaban a corroerlos por dentro. Su desafortunado intento de capturar Pokémon había fracasado una vez más, llevándolos no a la victoria, sino a un vertiginoso y desorientador viaje por el aire, destinados a ser depositados en un lugar desconocido y probablemente humillante, mientras la fuerza de la colisión los lanzaba por los cielos, un duro recordatorio de sus continuos fracasos. Parece que el equipo Rocket despegará otra vez. Gritó el trío criminal al unísono. Luego se fueron. Nada más que un destello en el horizonte. Nolan, Ash, Meadow, Pikachu y Bulbasaur dieron un suspiro de alivio al presenciar la repentina partida de los villanos. Lo habían logrado. Habían protegido a los Pokémon salvajes que vivían aquí y se habían encargado del equipo Rocket. La aldea oculta estaba a salvo una vez más. Nolan, con la adrenalina a una flor de piel por la reciente batalla, recorrió con cuidado el claro del bosque. Cada paso era un testimonio de su persistente lesión. Una ligera sensación de alivio lo invadió al notar que el agudo latido del tobillo había remitido, reemplazado por un dolor sordo que podía ignorar fácilmente. Estaba seguro de que podría seguir el ritmo de sus compañeros cuando reanudaran el viaje, aunque sospechaba que querrían descansar un poco más allí. Con renovado optimismo, se acercó a la pintoresca cabaña de madera de Melanie, el refugio de sus amigos y los Pokémon salvajes de la aldea oculta, y levantó la mano para llamar a la puerta de madera. Tras él, Ash elogió a Pidgeotto por el buen trabajo, antes de llamarla de vuelta a su Pokébola. Brock. Misty. Melanie. Ya pueden salir, chicos. Gritó alegremente el chico de cabello dorado mientras golpeaba la superficie de madera con los nudillos. Ash y yo nos hemos despedido del equipo Rocket. Siguió un momento de tenso silencio, pero luego la puerta se abrió lentamente, revelando los rostros vacilantes de Brock, Misty y Melanie. Sus expresiones de cautela se transformaron rápidamente en alivio al reconocer a Nolan y ver que parecía estar razonablemente ileso. Los tres salieron, irradiando gratitud, con sonrisas tan brillantes como el sol que se filtraba entre las hojas de los árboles que rodeaban la cabaña, aliviados de que la amenaza a la aldea oculta se hubiera evitado. La mirada de Melanie, sin embargo, se posó en Nolan, Ash, Pikachu, Meadow y el salvaje Bulbasaur, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Están todos bien?, preguntó la bella joven de cabello azul con genuina preocupación. Nolan asintió con una sonrisa tranquilizadora. A su lado, la sincera pregunta de Melanie fue respondida con una sonrisa pícara por parte de Ash. Me quedé sin aliento, bromeó juguetonamente el chico de cabello azabache. Nolan gimió ante el chiste inoportuno, frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza. Eso estuvo mal, Ash. Nolan le dirigió a su mejor amigo una mirada que solo podía identificarse como un gesto de repulsión, muy mal. Ash, frotándose la nuca en tono de disculpa, se rió entre dientes. Lo siento, Nolan. Supongo que eso fue de mal gusto, considerando que realmente te quedaste sin aliento durante todo este fiasco, respondió suavemente el chico de cabello azabache. Misty, Brock y Melanie instantáneamente volvieron a parecer preocupados. ¿Por qué? La voz de Misty estaba cargada de preocupación mientras preguntaba. ¿Qué pasó? Suspirando, Nolan se preparó para la inevitable oleada de preocupación. Nada grave, dijo el chico de cabello dorado con un intento de naturalidad. La aspiradora del equipo Rocket me tiró al suelo y me estrellé contra el tronco del árbol. Estoy bien ahora, lo prometo. Los rostros de Misty, Brock y Melanie se relajaron, sus expresiones pasaron de la ansiedad al alivio al escuchar sus palabras tranquilizadoras. Melanie expresó sus pensamientos en voz alta con un ligero suspiro. Bueno, me alegra mucho oírlo, le dijo sinceramente la bella joven de cabello azul al joven entrenador Pokémon. No sé qué habría hecho si alguno de ustedes hubiera resultado gravemente herido al protegernos de esos criminales. Sinceramente, no puedo agradecerles lo suficiente por defender la aldea oculta. Al lado de Melanie, el salvaje Bulbasaur, su querido amigo, miró a Nolan, Ash, Misty y Brock. Sus ojos brillaban con una gran cantidad de aprecio y alegría. Bulbasaur. El Pokémon Semilla expresó suavemente su gratitud.
Nolan sonrió cálidamente ante el gesto de gratitud, antes de volver su atención a Misty, Brock y Melanie. ¿Están todos los Pokémon bien? Preguntó rápidamente el chico de cabello dorado, su propia preocupación era evidente tanto en su rostro como en su expresión. Brock se rió entre dientes mientras señalaba hacia la puerta de la cabaña. Míralo tú mismo, sonrió el aspirante a criador de Pokémon. Nolan se giró para seguir la dirección del gesto de Brock, su corazón se hinchó de emoción mientras todos los Pokémon que residían en la aldea salían en masa, el miedo y la tensión de los momentos anteriores fueron reemplazados por su alegría. Los ojos de Melanie recorrieron la multitud de Pokémon, y su mirada se posó en Magikarp, que forcejeaba. Rápidamente, cogió al Pokémon pez en brazos y corrió hacia el estanque, devolviéndolo con cuidado al agua, donde pudo nadar libremente. Los demás Pokémon salvajes se reunieron alegremente alrededor de la guapa joven de cabello azul, agradecidos por su cuidado y devoción. Su miedo era ahora un lejano recuerdo. El Bulbasaur salvaje se acercó y la miró. Un silencioso intercambio de emociones se extendió entre ellos. Y entonces, de alguna manera, ella simplemente supo, Melanie comprendió de inmediato que era hora de que Bulbasaur siguiera adelante, sin saber si era una despedida temporal o definitiva. La guapa joven de cabello azul tragó saliva con dificultad, esbozando una sonrisa, con el corazón dolido al pensar en separarse de su amigo, pero sabiendo que era la decisión correcta. Volvió su atención a Ash, cuya presencia irradiaba humildad. Su sincera gratitud, evidente en su tono, hizo que Melanie se dirigiera a él con suavidad. Quiero agradecerte como es debido, Ash, por habernos ayudado en nuestro momento de necesidad, comenzó la bella joven de cabello azul a hacer su propuesta lenta, cuidadosa y sutilmente. Puede que Nolan haya ayudado, pero fue tu valentía y determinación para volver al peligro lo que catapultó la derrota del equipo Rocket. Creo que mereces una recompensa por eso. Ash se sonrojó levemente, sus ojos rojizos miraban al suelo, una inusual muestra de modestia. Rápidamente desestimó el elogio, sus mejillas se tiñeron de un delicado tono rosado. Realmente no hay necesidad de eso, afirmó el chico de cabello azabache, con voz tranquila pero genuina, solo estaba tratando de hacer lo correcto. La sonrisa de Melanie se ensanchó, la calidez de su gratitud se hizo evidente al mirar a Ash con afecto y admiración. Su agradecimiento por su valentía no tenía límites. Ash había demostrado ser un verdadero héroe, a pesar de su corta edad y su naturaleza demasiado confiada. Sí. Melanie estaba segura de que sería ideal para lo que iba a sugerir. Así que, respirando hondo, continuó. Ash, ¿no estás de acuerdo en que Bulbasaur sería una excelente incorporación a tu equipo? Preguntó la bella joven de cabello azul, con su pregunta flotando en el aire como una melodía juguetona. Ash, completamente ajeno a las corrientes más profundas bajo sus palabras, con su mente todavía siendo un simple lienzo de potencial, la miró con genuino entusiasmo. «Oh, ¿sí? Lo haría», exclamó, y su respuesta fue una alegre afirmación que reflejaba la superficie de su declaración, pero no captaba el significado subyacente. La sonrisa de Melanie se suavizó, sus labios se curvaron en una expresión casi melancólica, una mezcla de cariño y un profundo conocimiento de lo que estaba a punto de hacer, un conocimiento de la inevitable separación que era la clave para el desarrollo de su amigo, el salvaje Bulbasaur. Una profunda respiración llenó los pulmones de Melanie, un silencioso intento de calmar los nervios que latían en el pecho. Era una confesión que le haría a Ash por el bien de su querida amiga, una decisión nacida de una profunda comprensión y amor. Creo que Bulbasaur debería ir contigo, afirmó, y las palabras salieron como si se hubiera roto una presa y la verdad que había estado cargando ahora saliera a la luz. La mandíbula de Ash cayó, su expresión era de puro shock, una reacción reflejada por sus compañeros, Nolan, Misty y Brock, todos ellos momentáneamente aturdidos en un silencio desconcertado. Logró decir Ash, con una suave exhalación de incredulidad. Melanie respiró otra vez, cada una de ellas un esfuerzo consciente por controlar el torbellino de emociones dentro de ella, mientras pensaba en lo que estaba a punto de empezar a explicarle al joven entrenador, sobre cómo era la mejor elección para su amiga. Con una ternura que lo decía todo, Melanie abrazó al salvaje Bulbasaur, un abrazo protector. Lo estrechó con fuerza, su afecto, una fuerza tangible, antes de volverse hacia Ash. Su sonrisa, ahora un faro de silenciosa determinación. Bulbasaur se ha quedado aquí para proteger a los Pokémon más débiles, explicó con voz suave pero firme. Pero este lugar es demasiado pequeño, así que el bulbo de su lomo no puede crecer bien. Necesita salir al mundo ahora, y sé que lo cuidarás bien.
Por favor, hazme este favor. Lleva a Bulbasaur contigo en tu viaje. Será un buen compañero. Las palabras de su súplica a Ash fueron pronunciadas con el corazón, impregnadas de la confianza de que él era el único en quien confiaría para la noble tarea que le aguardaba a su querido amigo. Los 4 jóvenes entrenadores quedaron desconcertados por la sincera petición. Nolan, en particular, sintió una oleada de sorpresa y conmoción. Era el único entre ellos que había oído la historia de cómo Melanie conoció a Bulbasaur. La profundidad de su relación, su vínculo de amistad, era una historia sagrada que solo él y Melanie compartían. Le asombraba su disposición a separarse de su amiga simplemente porque sabía en el fondo que era lo mejor para Bulbasaur. Su ya gran respeto por ella creció aún más, y supo que siempre la tendría en alta estima. Sintió una punzada de tristeza por ella, sabiendo lo difícil que debió haber sido para ella tomar esta decisión, pero también sabía que era una persona muy fuerte y que superaría este doloroso momento. Misty, recuperándose del susto, salió primero. Frunció el ceño con preocupación al formular la pregunta que había surgido de sus propias preocupaciones. Pero, ¿qué pasará con la aldea sin Bulbasaur? Preguntó la especialista en Pokémon de tipo agua, con su voz teñida de genuina ansiedad. Brock, asintiendo en acuerdo con las preocupaciones de Misty, parecía igualmente preocupado, su mirada recorriendo la aldea oculta pensativa. «Sí, ¿quién te va a proteger?», añadió, su voz haciendo eco del sentimiento de Misty. Nolan, con los ojos reflejando las mismas preocupaciones por los Pokémon salvajes, miró a Melanie. «¿Están seguros de que estarán bien sin Bulbasaur cerca para vigilarlos?», preguntó el chico de cabello dorado con un dejo de nerviosismo. Los 3 jóvenes entrenadores Pokémon y sus preocupaciones por Melanie y los demás Pokémon eran bien intencionadas. Melanie sonrió, conmovida por su preocupación por el bienestar de la aldea oculta. Sabía que había hecho buenos amigos hoy, y sus preguntas la consolaron. «Es cierto que Bulbasaur ha hecho un gran trabajo, quizás demasiado», respondió la guapa joven de cabello azul en voz baja, un suave eco de sus preocupaciones mientras respiraba hondo, preparándose mentalmente para la explicación que vendría después. «Verán, estos Pokémon no deberían quedarse en esta aldea para siempre», comenzó a explicar, recorriendo con la mirada los rostros de los jóvenes entrenadores. «Después de recuperarse, se supone que los Pokémon deben irse. Pero aquí es demasiado seguro, así que ninguno quiere irse. No quieren volver al mundo exterior». Un coro de asentimiento surgió de los Pokémon salvajes que los rodeaban. Sus suaves murmullos y suaves asentimientos creaban una atmósfera de solidaridad. El Poliwag con el que Misty se había hecho amiga ese mismo día meneaba el cuerpo con entusiasmo, como si se hiciera eco de los sentimientos de los demás. Poliwag, susurró el Pokémon renacuajo, y su voz se elevó en una melodiosa afirmación que no pasó desapercibida para los amables corazones de los jóvenes entrenadores. Melanie les sonrió con tristeza por un instante, con el corazón dolido al pensar que todos estarían atrapados en el recinto seguro el resto de sus vidas. Luego volvió a centrar su atención en los 4 jóvenes entrenadores, con la esperanza de que comprendieran lo que iba a decir, mientras continuaba con su explicación. «Pero creo que es importante que todos regresen a la naturaleza. Ahí es donde pertenecen los Pokémon», declaró Melanie, con la convicción de su trabajo. «Y ojalá, algún día, encuentren buenos entrenadores como ustedes 4». La sonrisa de Melanie se iluminó levemente al pensar en la misión de su vida y lo gratificante que la encontraba. Su mirada, iluminada por una cálida sinceridad, albergaba la promesa de un futuro mejor para todos los Pokémon salvajes a los que tuvo el privilegio de ayudar en la aldea oculta. «Por supuesto, cuidar de los Pokémon enfermos siempre será mi misión, pero sé que mi trabajo no termina hasta que regresan a donde vinieron, así que el día en que un Pokémon se va es el más gratificante para mí», agregó, con una sonrisa radiante mientras hablaba de la alegría que sentía al ver a sus pacientes recuperarse y regresar al mundo. Brock, con el ceño fruncido con una mezcla de comprensión y preocupación, miró a Melanie con expresión preocupada. Como criador de Pokémon, Brock comprendía su forma de pensar. Conocía la alegría agridulce de ver a un Pokémon crecer e irse, de saber que uno ha hecho bien su trabajo, pero también sabía lo difícil que era decirles adiós cuando uno los había querido tan profundamente. «Melanie, empezó, pero terminó quedándose en silencio y haciendo gestos desesperados. Melanie, como si leyera sus palabras no dichas, asintió, reconociendo su preocupación tácita con una suave comprensión. Luego se volvió hacia Ash. Su sonrisa era un rayo de calidez y esperanza. Melanie le habló a Ash con el tono más amable.
sus palabras transmitían el peso de su confianza y la esperanza en el futuro. Entonces, ya ves, es hora de que Bulbasaur se vaya de aquí, dijo la bonita joven de cabello azul, sus ojos encontrándose con los de Ash. Por favor, llévalo contigo, Ash. No será una carga, lo prometo. Ash todavía estaba en shock, y trató con todas sus fuerzas de comprender la magnitud de la confianza que ella estaba depositando en él al hacerle esa petición. Bulbasaur aún tiene mucho que crecer. Quiero que esté en un lugar donde esté segura de que puede crecer fuerte y feliz. Estoy segura de que ese lugar es contigo, Ash, terminó, con la voz cargada de convicción. Ash, humillado por sus amables palabras, miró al Bulbasaur que todavía estaba acurrucado de forma segura en sus brazos y supo que haría todo lo posible para honrar sus deseos para Bulbasaur. Bueno, si realmente quieres que... Ash, todavía un poco aturdido, logró responder vacilante. El salvaje Bulbasaur, una criatura verde y espeluznante, le sonrió a Melanie con una chispa de desafío juguetón en sus ojos. Bulbasaur, cantó alegremente el Pokémon Semilla. Melanie, con un gesto cariñoso de los ojos y una risita, pareció entender perfectamente a la criatura, un lenguaje que Ash, con su vínculo limitado a Pikachu, solo podía observar con curiosidad. ¿Qué decía? Preguntó el muchacho de cabello negro, perplejo por la amable comunicación. Melanie, con su atención desplazada del sonriente Bulbasaur a Ash, sacudió la cabeza con diversión. Bulbasaur se unirá a tu equipo con una condición, Ash, anunció la bella joven de cabello azul, con un tono de advertencia en su voz. Quiere pelear contigo en una partida Pokémon. ¿Verdad, Bulbasaur? El pequeño Pokémon verde, imagen de ansiosa anticipación, asintió con entusiasmo, y su sonrisa se ensanchó mientras respondía. Bulbasaur, sonrió con confianza. Ash, el siempre entusiasta entrenador Pokémon, se animó instantáneamente ante la perspectiva de una batalla, sus ojos brillaron con un familiar brillo emocionado. Ja. Si quieres un partido, lo tendrás. Proclamó, con su espíritu competitivo encendido. Desde su lugar cercano, Nolan, con una sonrisa iluminando su hermoso rostro, se rió entre dientes con buen humor. Parece que después de todo vas a conseguir la revancha que querías, Ash, bromeó el chico de cabello dorado, ofreciéndole palabras de aliento, da lo mejor de ti y buena suerte. Ash, sonriéndole a su mejor amigo, respondió con un gesto confiado. Gracias, Nolan, dijo agradecido. El escenario estaba listo, la expectación crecía mientras Ash y Bulbasaur se preparaban para su combate. El claro boscoso de la aldea oculta se convirtió en su campo de batalla, con Nolan, Meadow, Misty, Brock, Melanie y los Pokémon salvajes de la aldea reunidos para presenciar el espectáculo. Poliwag, el pequeño Pokémon renacuajo con el que Misty se había hecho amiga, le dio un cariñoso toque en el tobillo, lo que le valió una tierna sonrisa y una cálida respuesta de la humana en cuestión. Oye, Poliwag. ¿Quieres ver a Ash y Bulbasaur pelear conmigo? Preguntó la chica bondadosa. Los entusiastas saltos de Poliwag y el alegre Poliwag. Wag. Fueron respuesta suficiente. Con un suave alzamiento hacia los brazos de Misty, ellos, junto con todos los demás, centraron su atención en la próxima batalla. Ash pensó detenidamente por un momento, con una expresión seria en su rostro antes de volverse hacia su confiable compañero. Muy bien, Pikachu. Te elijo a ti. Declaró el chico de cabello negro, con renovada determinación. Pikachu, con su pequeño cuerpo vibrando de emoción, saltó hacia adelante. Su pelaje amarillo brillante relucía bajo la luz del sol mientras se enfrentaba a Bulbasaur al otro lado del claro. Pika. Llamó, y su pequeña voz resonó en el claro. Bulbasaur, imperturbable ante la aparición del Pokémon de tipo eléctrico, se mantuvo firme, con una sonrisa confiada estampada en su rostro mientras declaraba su propio desafío con un firme grito de batalla. Bulbasaur. Respondió el Pokémon Semilla. La batalla pronto comenzaría, una energía eléctrica crepitaba entre los dos Pokémon mientras todos observaban con expectación el enfrentamiento que se desarrollaba. La aldea oculta se había convertido en un coliseo temporal, y todas las miradas estaban puestas en Ash y el salvaje Bulbasaur, listos para ver quién saldría victorioso, y ese es otro capítulo terminado.